parte de lo que habíamos hablado, parte de lo que habíamos hablado es de que el lado oscuro del glaucoma es lo que no se habla en el glaucoma. Y generalmente esto es una de las cosas que no se hablan en el glaucoma. ¿Qué pasa con la superficie ocular? Nos damos cuenta, sabemos. Yo estoy muy de acuerdo con Juan cuando él nos presenta todas estas imágenes del ojo rojo por los medicamentos, que por sí algunos ya lo dan, pero creo que nos tenemos que meter un poquito más acá en cuál es la correlación entre enfermedad de superficie ocular y el glaucoma. Y cómo estoy utilizando ahorita una herramienta que a mí me parece muy importante, que es el Acridiac, en mi diagnóstico, en la consulta con mis pacientes con glaucoma específicamente, porque esto lo hago en los pacientes con ojo seco, en los pacientes que están teniendo una serie de problemas, pero específicamente en el glaucoma, ¿qué está pasando? ¿Cómo es una consulta típica de glaucoma? Ya lo dijo Juan. La pregunta que le hace es una de las tantas preguntas, aparte de si se siente bien, si está influyendo la medicación en su vida, cómo se siente, etcétera, porque el tratamiento de glaucoma para mí es calidad de vida, o sea, está orientado a eso. Y te va a decir el paciente, nunca ha estado mejor, y la superficie ocular está tremendamente, tiene un punteado, cuando hacemos con fluoresceína le vemos todo rojo, hasta con blefaritis, y el paciente viene con los ojos hinchados, y esto es común en la mayoría de nuestros pacientes. Pero como vemos la presión, y a veces nos olvidamos de ver esto, no le damos tanta importancia. Y tenemos que regresar a lo que es la enfermedad de superficie ocular y definirla como una enfermedad multifactorial, donde hay pérdida del balance de la película lagrimal. Y tiene una serie de síntomas que están cambiados, están dados por el cambio en la osmolaridad, inflamación, daño y una serie de cosas más. Y no es de la córnea, es de la córnea, del limbo y de la conjuntiva. Tenemos que tener muy claro. Y esta, muchas veces, en el ojo seco, la interacción entre la enfermedad de las glándulas de Meibomian, que lleva a la infección, que lleva a la inflamación por estas citoquinas, hacen otras cosas extra, como la proliferación del Demodex, o con un estado crónico de inflamación, que nos va a dar una serie de problemas, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Intrínsecamente está sucediendo que aumenta la osmolaridad, inflama la superficie y esto nos da una inestabilidad de la película lagrimal. Entonces, hay una correlación directa entre la enfermedad de superficie ocular y el paciente que tiene glaucoma y está siendo tratado. Yo también coincido con Juan que la primera opción de tratamiento en los pacientes vírgenes, el glaucoma primario de ángulo abierto, el 80% de los glaucomas que vemos, es el SLT. Yo utilizo el Fusión, que me permite hacer YAC en algún momento, y SLT, y creo también con todo el nomograma que nos ha dado Juan sobre el tratamiento, que debe ser explicado al paciente, debe ser puesto como propuesta. Mi propuesta siempre es inicial, porque funciona mejor en estos ojos vírgenes. Y me va a evitar el problema del ojo seco o de enfermedad de superficie ocular, que es lo que vamos a tratar en este momento. No totalmente, porque algunos de los pacientes con SLT tarde o temprano terminan usando alguna gota, ahí se le puede repetir el SLT o se puede combinar, pero la importancia es tratar de evitar que hayan cosas concomitantes. Siempre pensamos en la presión, en el glaucoma, y siempre nos olvidamos de la superficie ocular y no le prestamos importancia. Estamos en unas muy buenas gráficas de cómo va la presión, pero no nos fijamos, ni siquiera le damos tratamiento al paciente para su enfermedad de superficie ocular. Y en la prevalencia en pacientes con glaucoma e hipertensión ocular, hay muchísima mayor tasa de prevalencia de enfermedad de superficie ocular. Ya lo presentó Stewart, y además, ¿qué vemos? Nuestros pacientes glaucomatosos generalmente son de 40 para arriba, y a veces de más edad. La prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto también está aumentando con la edad, y la enfermedad de superficie ocular también es una enfermedad que tiene relación con el envejecimiento. O sea, ambas son prevalentes en ancianos o coexisten en el mismo paciente. Ya lo dice Fechner y su grupo. Y también
Moss nos dice que la prevalencia es dependiente de la edad para la enfermedad de superficie ocular, y cerca de los 11% de pacientes de 40 y 59 años y un 18% en mayores de 80, sin tener nada, ya tienen enfermedad de superficie ocular. Si a esto le agregas que es la etapa donde el glaucoma comienza a tener mayor prevalencia, estamos viendo que son cosas que son coexistentes. Y esto es lo que vemos al día a día, a veces cuando no nos hemos fijado adecuadamente en la superficie. Otra cosa que también Tsai, Derby y Holland nos hablan desde el 2006, es que el 66% de sujetos con enfermedades de superficie ocular grave tienen glaucoma. Y el 60% de pacientes con glaucoma tienen síntomas de enfermedad de superficie ocular. Y esto está correlacionado con el número de fármacos. Nadie usa, muy raro, hay de nuestros pacientes que usan una sola gota, los hay, obviamente, pero la gran mayoría tienen 2, o tienen más, hasta el tratamiento máximo. Además, como ya bien dijo Juan, el 52% de los pacientes con gotas con preservantes, muy posiblemente con el Rubens-Falconio, tienen síntomas de disfunción. Es mayor cuando usan los medicamentos por separado. Las combinaciones fijas han demostrado ser con mejor compliance. Y el Rubens-Falconio es, pues, da una disfunción en la película. Y la monoterapia con beta bloqueadores, que fue un estándar de muchísimo tiempo, el mismo beta bloqueador es un inhibidor de la lágrima. Entonces, fíjense cómo se conjugan todas estas circunstancias para que el paciente con glaucoma tenga una prevalencia alta de enfermedad de superficie ocular. Obviamente, es interesante, porque cuando nos ponemos a analizar la lágrima, los pacientes que usan gotas antilaucomatosas con cloruro de Falconio tienen una hiperosmolaridad por el efecto detergente. La película lagrimal se desestabiliza y da un síndrome seco evaporativo. Entonces, cuando hacemos el Schirmer, el paciente tiene lágrima. Lo que pasa es que la tiene inestable. Entonces, lo que hay que buscar en estos pacientes, y fíjate, mucha gente se queda muy contenta solamente haciendo el Schirmer y se acabó el asunto. Y pocos hacen el estudio completo de la lágrima, como es que le vamos a tratar de decir en esta presentación. Entonces, hay una correlación muy elevada entre incremento de osmolaridad y reducción del BUT, y es el BUT, el breakup time, el que tenemos que buscar en estos pacientes con gotas con preservantes. Ok. En pacientes glaucomatosos, ya resumiendo, el 60% de alteraciones son compatibles con enfermedad de superficie ocular, el 67% tienen el BUT reducido y el 47% o 48% la osmolaridad superior a 308 milimoles por litro. Es un valor límite. ¿Qué pasa con la hiperosmolaridad? ¿Induce qué? A la apoptosis e inflamación de las células de la superficie ocular, liberación de citoquinas y desencadena ya los factores evaporativos. Entonces, no solamente es una cuestión, decíamos, de córnea, además de conjuntiva y además de limbo. La enfermedad de superficie ocular no solo causa ojos secos, dolor, lágrimas, etc., sino que también aumenta el riesgo de fracaso en la cirugía de glaucoma. Entonces, fíjense, no tratar la enfermedad de superficie ocular, al fin y al cabo, cuando queremos llegar al tratamiento quirúrgico, vamos a tener problemas, porque vamos a tratar sobre una superficie totalmente inflamada y que ha estado inflamada por un largo periodo de tiempo. Y el fracaso de la cirugía, por esta inflamación crónica, subclínica, infiltración de células inflamatorias, se activan los fibroblastos, y en el postoperatorio pues vienen las ampollas que fallan, la fibrosis subconjuntival, se puede bloquear el flujo de salida del acuoso, etc. Entonces, el riesgo de fracaso de la cirugía de glaucoma pasa por disminución de la densidad de células epiteliales, aumenta las basales, se activan los queratocitos y los nódulos, disminuyen los nervios subbasales y presentan mayor tortuosidad. Entonces, ¿qué tenemos? Blefaritis, queratoconjuntivitis zika, punteada superficial, meibonitis, especialmente en los pacientes de largo plazo.
Y como bien dijo Juan, el compliance se altera. ¿Por qué? Tener la superficie ocular inflamada, alterada, roja, que el paciente rechace ponerse las botas. Y es uno de los principales factores de un mal cumplimiento. Entonces, ¿qué les quiero decir? Un adecuado diagnóstico de la enfermedad de superficie ocular y tratamiento del problema va a ser fundamental para el compliance. El examen de la lágrima, la película lagrimal o de la superficie, tenemos lo clásico, yo diría lo antiguo. El Schirmer, que tenemos que ponerlo, todos lo hacemos. El tiempo de la ruptura de la película lagrimal, que tenemos que estar con la lámpara de hendidura y con nuestro relojito al lado y ver cuánto tiempo duró. Ponerle rosa de bengala y otros colorantes y medir la osmolaridad con los diferentes métodos. Eso, cuando tú le hablas a un paciente, voy a hacerle un examen de su lágrima y le realizas todas estas cosas, el paciente se siente como si le hubieras hecho una consulta común y corriente, y que no has hecho fuera de ponerle el papelito en el ojo, el WAT40, o ponerle el pen para la osmolaridad, siente, bueno, pero sí es lo que me hace todo el mundo. ¿Y qué? Los resultados y forma, y estamos hablando, y le pegas el Schirmer en tu historia clínica y lo mides y se lo enseñas. El paciente realmente se siente decepcionado porque piensa que están haciéndole un examen normal, común y corriente. Eso es lo que ha cambiado a mí en mi práctica diaria, el cambiar el examen clásico a un examen de no contacto en la gran mayoría de las cosas. Sigo haciendo el Schirmer, sigo haciendo las otras cosas, pero sí les enseño un examen de no contacto computarizado, utilizando la CLIDIAC. ¿Basándome en qué? En el TFOS y el DIUS-2, que habla de todos los parámetros que deberemos tener para hacer el examen de la superficie ocular. Fundamentalmente evaluar. Yo comienzo con los factores de riesgo y la calidad de vida por cuestionarios validados por el estudio de DIUS-2. Vamos la capa lipídica y la meibomiografía en cosas tangentes, en cosas que le puedes mostrar al paciente. Le doy también cómo va la capa acuosa, el tiempo de ruptura, la película lagrimal, la tinción corneal y conjuntival documentada en una fotografía, y el estudio de la blefaritis documentados tanto en fotografías como en una escala. Y ahí estoy haciendo todo aquello que DIUS-2 recomienda. ¿Qué cosa es DIUS-2? Es una asociación de 150 médicos que se juntaron a hacer un consenso para definir qué es lo que es el consenso sobre el diagnóstico, el tratamiento y todo lo demás del ojo seco. Entonces ellos recomiendan que haya un triaje, un análisis del factor de riesgo, de diagnósticos, de clasificación, si es evaporativa o si es de deficiencia acuosa, y dar los tratamientos de acuerdo a lo que se encuentra. Y eso es lo que hacemos con la CLIDIAC. Lo primero, el diagnóstico, con el triaje, con las preguntas claras que están acá y que están ya, esto está todo definido. Excluimos las condiciones que semejan el ESO con esas preguntas y nos vamos a los análisis para evaluar los síntomas con los cuestionarios de UQ5 o SDI y nos confirman si el paciente puede tener eso. Sintomatología, si el DEQ es mayor o igual a 6 o el OSDI, el cuestionario, es mayor a 13 en la puntuación, vamos a los 3 diagnósticos. ¿Qué hacemos? Analizar los cuestionarios, fíjense que está de nuevo, DEQ15 y el OSDI es el Ocular Surface Disease Index, y con eso nos vamos a ver si pasamos al 3. En el 3 identificamos la superficie. 3 marcadores de homeostasis y 3 posibles test diagnósticos. El NIBUS, de no contacto, el breakup time de no contacto, que cuantifica el tiempo de ruptura lagrimal con una forma, lo vamos a ver ahora cómo lo hacemos, la cuantificación de la osmolaridad y las tinciones, donde vemos cuántos puntos corneales hay, cuántos puntos conjuntivales hay, etcétera, etcétera. Cuando pasamos en el NIBUS no invasivo, hacemos que el paciente esté frente al equipo y vamos viendo muy fácilmente, sin contacto, centramos, vamos presionando un pedal que tenemos y la máquina, le vimos al paciente que parpadea en algún momento, nos vamos a dando
le damos tiempo para que suceda esto, parpadee, y la máquina nos va contando y nos da la escala. Cuando nosotros hacemos esto, en la segunda parte, nos marca en un mapa hacia el lado derecho los puntos donde falta la lágrima, donde está inestable, y nos da una escala muy clara, que pues marcada en colores, rojo, amarillo y verde como un semáforo, para ver en qué grado está esta estabilidad de manera automática, usando la capa mucinosa y la medición de la estabilidad. Seguimos con el test de la osmolaridad, con lo que ustedes pueden, con el PEN o con el TIER-LAB, con lo que tengan, y después las tinciones. Las tinciones también le hacemos, el ACRIDIAC que sirve para hacer las fotos adecuadas, y podemos ver tanto en la córnea como en la conjuntiva las tinciones. Igualito con la máquina, le hacemos el contacto, le vamos al paciente, cogemos que queremos, marcamos y vamos grabando. Miren cómo quedan grabadas las fotos para hacer un análisis posterior. Esta tinción es importante porque no es lo que tú ves, es lo que tú también le vas a enseñar al paciente o al colega que te ha mandado. Cuando ya tenemos esto, hacemos ya la clasificación. ¿Es evaporativo o es de deficiencia acuosa? Y ahí vienen dos cosas. La evaluación de la glándula de meibomio, cuantificar su pérdida, y la otra es la evaluación de la calidad de lípidos sobre la superficie de la córnea. Una interferometría. ¿Cómo hacemos? Para el especial, doblamos el párpado y mostramos las glándulas de meibomio. Al mostrarlas, presionamos el pedal y en el pedal captura la imagen que nosotros consideramos que bueno, le damos enter y después nosotros, cuando ya tenemos, vamos a marcar el área donde están las glándulas y le vamos a ver, primero le podemos cambiar el tono, la fuerza, para marcarlas mejor, para verlas mejor, y hacemos un área que vamos a examinar, que la hacemos completa, y automáticamente la máquina va a calcular qué porcentaje está lleno con las glándulas, qué porcentaje no está, y vamos a ver si hay pérdida o no de las glándulas de meibomio. Entonces, ¿qué hacemos? En el párpado superior, la imagen, luego una detección automática y posterior la clasificación si hay pérdida del 75 al 100, del 50 al 70, 25 o si está normal. Y esto hacemos una escala de valoración donde va normal, obstruida, dilatada, atrofiada o ausente de acuerdo a la pérdida. Quedan 3 minutos más para ver la parte evaporativa. En la interferometría, la capa lipídica, vemos, nosotros estamos acá y lo comparamos con una escala. Miren ahí cómo se va a ver, cómo la grasa está por sobre la córnea, y esto nos va a dar, según el patrón de movimiento y la cantidad, si hay insuficiente capa lípida, normal, o hay un exceso en este caso. Otra cosa, cuando ya hemos hecho esos tres, vamos a ver si hay una deficiencia acuosa. Y para eso utilizamos la altura del menisco lagrimal, la evolución de la lágrima, el tamaño en relación al tamaño de la pupila, medimos ese menisco, y ya no es que se nos parece o no está, lo medimos, lo cual es una gran ventaja. Y podemos ver perfectamente el menisco lagrimal para la capa acuosa, cuantitativo y la medición. Cuando ya tenemos todo esto evaporativo, mixto o acuoso, pasamos que nos va a hablar un poco Juan. Otros tests que podemos hacer con la ACRIDIAC es la inflamación palpebral mediante escalas de evaluación del borde palpebral. La tenemos arriba. En este caso vemos si es moderada, severa o no. Y lo más importante, y lo que encuentro yo la gran diferencia con lo clásico, tenemos un reporte impreso, con colores, con imágenes, con capacidad de edición, que podemos darle al paciente un documento, y el paciente se va a sentir realmente que tiene un examen. Usted es un paciente por la parte de consulta, olvídense del asunto, para presentarse, oiga, le voy a hacer un examen de ojo seco, y le hice 4 cosas, me hizo una consulta. Si ustedes presentan todo esto, están dando un documento de que realmente han hecho un estudio a profundidad de un examen de dial de colores, fotos y con escalas, que van a ser muy ilustrativos para el paciente,
muy ilustrativos para el médico, va a definir qué parte de la lágrima es la que falta. Es una deficiencia acuosa, es una deficiencia mucinosa, es una deficiencia lipídica, y de hecho, lo más importante, ¿es evaporativo o es acuoso? Otra cosa que se puede hacer, y yo todavía las hago, es el helecho. Tengo mi microscopio ahí de hace mucho tiempo, pongo una gotita sobre un porta, la dejo secar. A mayor densidad del helecho, la lágrima es mejor. No hago citología de impresión todavía, pero la puedo mandar a hacer en estos casos para hacer una cosa extremada, ya cuando quiera tener más información o más profunda. En conclusión, inflamación ocular y glaucoma presentan enfermedad de superficie ocular, es mayor, sin terapia máxima, y el paciente tiene más edad. El 66% de los sujetos con enfermedad de superficie ocular grave tienen glaucoma. Empeora cuando a mayor tratamiento, mayor cantidad de gotas, y más si tienen preservantes. Y esas preservantes son muy factibles de que haga una enfermedad evaporativa, sin relación con el Schirmer, pero sí con el BUT. La enfermedad de superficie aumenta el riesgo del fracaso, así que como es crónica, tengan cuidado. Son sus pacientes que han visto toda la vida y que van a tener que operar en algún momento, y va a faltar también va a pasar que van a dejar el tratamiento por esta enfermedad de superficie ocular. Yo creo que un examen computarizado es mucho más ordenado, fiable, y los datos son más robustos que utilizar un examen simple general. Yo creo que los recién diagnosticados o bajo tratamiento inicial, hay que fundamentalmente tener este estado de la superficie ocular y seguirlo en el tiempo. Y si hay trastorno, nosotros no esperar que llevar la córnea, darle un tratamiento complementario destinado a su mejora para no dañar más y para evitar la falta de compliance. Muchísimas gracias. Esto es parte del lado oscuro del glaucoma.